porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta misión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una transmisión con historias sorprendentes. Además queremos que ustedes estén aquí con nosotros participando, comentando, platicando, y para esto tenemos las redes sociales, el Facebook, La Mano Peluda-medio Miedoteca, YouTube, Miedoteca MX y también el Twitter, @manopeluda18. Y por supuesto que te estamos esperando en el Miedofón 55 18 01 93 25 55 18 01 93 25. Ahí te estamos esperando para que nos mandes un WhatsApp de voz, un WhatsApp de imagen, lo que quieras compartir, fotos, videos o algún comentario interesante. Bueno, por supuesto que ahí lo estamos esperando. Y si te encuentras en Estados Unidos o Canadá, simplemente tienes que anteponer el signo de más 521 y luego ya 55 18 01 93 25. También, si te lo estabas preguntando, en Telegram nos encuentras como @miedochat. Y estas son fechas que seguramente ya ves por todas partes, esta figura del famoso Santa Claus o Papá Noel, como les llaman algunas personas, pero en algunos países de Europa también hay una oscura versión del hombre de rojo, y si en la mayoría de los lugares a los niños buenos les trae Santa Claus, pues resulta que a los niños que no se portan bien, también existe quien les va a traer un regalo muy maquiavélico. ¿Será acaso que es un demonio este ser? Pues es precisamente esta noche que te vamos a preguntar si tú has oído hablar de una horrible criatura con rostro diabólico similar a un demonio íncubo. De esta manera que aquí ya hemos hablado en diferentes ocasiones, con una larga lengua, cuernos, patas como las de un fauno y un cuerpo cubierto con pelaje tupido, pues hoy te vamos a hablar de Krampus, el demonio de la Navidad. ¿Has oído hablar de él? Esperamos tus comentarios. Por supuesto, ya estamos listos, Gina, ya estamos para iniciar las llamadas y todas esas historias que nos van a platicar. Tenemos aquí en la línea a Alejandro de León. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿desde dónde nos escuchas? Me encuentro en este momento en la colonia Escandón, en la Ciudad de México. Muy bien. ¿Y sobre qué, Alejandro, es tu relato? Es una cuestión muy larga, compleja, ya que hace algunos años, hace ya más de 15, 17 años, Sí. yo tenía mucha atracción, todavía la tengo, por la cuestión de las llamadas o mal llamadas brujas, por la cuestión de los nahuales y todo ese tipo de cosas. Y en el sitio donde vivía antes era en Huixquilucan, cerca de un lugar llamado Santiago Yancuitlalpan, y en aquel entonces ese lugar estaba un poco desierto, había muy pocas casas hacia el rumbo del panteón,
Era un panteón con una barda muy pequeña, una barda que medía aproximadamente 1 metro de alto, solo de piedras así apiladas, y hacia arriba del panteón no había más que ninguna casa, nadie habitaba. A lo lejos en la montaña se veía una pequeña luz de una cabaña, de una choza de gente que vivía allá arriba, pero por las noches se veían aquellas famosas mal llamadas bolas de fuego. En realidad, después con el tiempo descubrí que no es fuego, es luz, y yo las veía y me atraía mucho esa cuestión de investigar qué eran. Sabía que eran personas que llegaban a la transformación, que llegaban a transformar su energía a través de la mente, y que podían convertirse en eso, en energía transformada en luz. Y tenía yo ya ese conocimiento, pero no el acercamiento con alguna persona que tuviera esas grandes capacidades. Sí. Entonces, para mí se me volvió una obsesión el hecho de empezar a buscarlas, de empezar a subir a la montaña de madrugada. 2, 3 de la mañana andaba yo caminando entre el bosque, y muchas veces intenté llegar o alcanzarlas y no pude. Nunca se me dio el poder verlas de cerca en aquel entonces. Y en una ocasión en ese panteón estaba con una novia, su hermana y yo, y estábamos jugando con la tabla, con la cuija, sentados sobre unas tumbas, y en una de ellas teníamos la tabla, y haciéndole preguntas absurdas, a preguntas tontas, ¿no? Las clásicas preguntas que se hacen en ocasión. Sería aproximadamente a las 2 de la mañana cuando de la nada un niño de aproximadamente 6 años, no vimos de dónde salió, lo único que vimos fue que cruzó enfrente de nosotros, saltó la tabla y empezó a correr hacia la parte posterior del panteón. El panteón no tenía, prácticamente no había iluminación, excepto las pocas veladoras que había en una que otra lápida, pero recuerdo muy bien que esa noche había luna llena, entonces nos podía alumbrar muy bien el camino, y nos agarramos a correr detrás del niño. Empezamos a correr, el niño salta la barda, nosotros saltamos atrás de él, y hacia atrás del panteón el cerro empezaba a bajar, íbamos en bajada, y de repente veo una luz a lo lejos, o los tres la vimos, y estaban tres mujeres sentadas en forma de triángulo, y en medio de esas 3 personas estaba la luz. No era fuego, porque el fuego se distingue por las tonalidades, por la forma de hacer una fogata. Era una esfera de luz, era energía, estaban manejando la energía. Y una de ellas volvió a vernos con una mirada muy, muy penetrante, que yo recuerdo que me abracé de un árbol y sentí el escalofrío desde la cabeza hasta la punta de los pies, y nos regresamos al panteón corriendo. Sí. Pero de ahí creció más mi curiosidad. Pero a partir de ahí... Alejandro, ¿tú les pudiste ver a estas mujeres su rostro, definir sus facciones? Sí, inclusive como a los 15 días vi a una de ellas en ese pueblo, un domingo a mediodía. La pude ver físicamente, era una mujer morena, alta, de aproximadamente 45 años, pero de esas mujeres que se les nota la edad, pero se ven fuertes, su cuerpo se ve firme. Iba completamente vestida de negro, traía una falda de cuero negro abajo de las rodillas, una blusa negra, el cabello largo, muy, muy,
muy largo y negro. Esta persona era alta y yo la vi 2 o 3 cuadras abajo, y desde el momento en que la vi supe que era esa misma persona que había visto yo allá arriba, y la vi caminar. Ella caminaba por el centro de la calle sin voltear a ver absolutamente a ningún lado más que hacia donde iba a dar su paso. Pero cuando pasó frente a mí, yo estaba con unos amigos, barrió la mirada, me barrió de los pies a la cabeza, me vio a los ojos unos segundos, regresó la mirada y siguió caminando hacia su destino. No sé hacia dónde iría, pero me barrió. Y uno de ellos me comentó que yo le había, que le había hecho yo a ella, porque me había visto. Decían que era bruja y que vivía en unas cascadas, cerca de unas cascadas donde no hay absolutamente nada. Oye, Alejandro, ¿me das un segundito para hacer una pausa? No te vayas, por favor. Sí, claro que sí, gracias. Te estamos esperando en el Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez, Sabiduría en las redes. Continuamos, estamos platicando con Alejandro. ¿Viste entonces unas brujas? Después identificaste a una de ellas. Así es. ¿Sí? Pero a partir de ahí me empezaron a suceder muchísimas cosas. Fue una cadena de acontecimientos, ¿cómo les puedo llamar? Paranormales. ¿Sí? Porque al poco tiempo, en una ocasión despierto de la nada como a las 3 de la mañana. Sí. Y volteo hacia la ventana. Mi habitación es la única que tenía balcón en aquel entonces. Y sí, las ventanas eran translúcidas. Mi cama era paralela hacia la ventana y yo dormía siempre hacia el lado contrario a la ventana porque nunca me ha gustado mucho la luz. Y nunca despertaba y volteaba hacia la ventana. Y en aquella ocasión, como si algo o alguien me hubiera dicho, así como abrí los ojos, volteé hacia la ventana y estaba una mujer parada afuera en mi balcón. Sí. En esa ocasión sentí miedo, la verdad sentí miedo porque no sabía qué era, no sabía si era un ladrón o si era un fantasma o una aparición o algo así. Y la estuve observando durante tal vez una hora y parecía inmóvil, solo el viento le agitaba el cabello, solo veía la silueta yo a través de la ventana. Recuerdo que me tapé la cara y cuando volví a destaparme y voltear hacia la ventana ya había desaparecido. Pero esta mujer duró aproximadamente medio año acompañándome en la ventana. Era tan frecuente que en ocasiones platicaba con ella. No me respondía, pero yo ya la veía como una amiga, como alguien que me cuidaba o que me acompañaba. No lo sé, perdí el miedo, pero pasaron muchísimas cosas. Empecé a escuchar las clásicas canicas arriba en la azotea, en la azotea de mi cuarto. Sí. En la madrugada, en una ocasión despierto y escucho un grito de una mujer. Pensé que estaban golpeando a alguna mujer afuera en la calle y abro las mismas cortinas y se veía una calle frente a la casa. Y extrañamente eso fue en un abril, muy bien lo recuerdo porque no llovía, el calor estaba muy fuerte. Y debajo del poste que tenía la lámpara estaba saliendo vapor. Extrañamente estaba la base del poste estaba envuelta en vapor y pareciera que hubiera un tipo geyser abajo del poste de luz. Sí. Posteriormente voy caminando por la escuela primaria que estaba ahí en aquella colonia. A mí me gustaba mucho salir de madrugada, salir a la 1, 2 de la mañana a caminar.
o yo llegaba de algún lugar siempre de madrugada. Y en aquella ocasión voy caminando junto a la escuela, junto a la barda de la escuela, y escucho un balón de básquetbol, y alguien corriendo y botando el balón. Y sí pensé, o sea, no es hora, no hay iluminación, o sea, adentro no puede haber alguien jugando básquetbol. Avanzo unos metros y había un cortijo, había un cortijo donde había caballos y ese tipo de cosas. Y yo había entrado a ese cortijo y de ese lado no había plantas, porque ahí eran las caballerizas. Y de repente escuché a través de la barda a personas correr, varias personas correr y gritaban muy duro. Pero se escuchaba que iban entre plantas, entre hierbas, y en eso me vino a la mente que allá adentro no había hierbas, porque yo ya había visitado ese lugar. Empecé a caminar con más miedo, se me hacía eterno el lugar hacia donde iba, y hay una barranca enfrente de ese lugar, y de repente empecé a escuchar un cerdo gritando abajo en la barranca, pero así como yo avanzaba, él iba avanzando conmigo, y en la siguiente calle, hacia abajo, volteo y lo veo venir hacia mí, era un cerdo enorme. Sí. Y venía chillando o gritando, como le llamen, y yo sentí que me iba a aplastar o que me iba a morder o se me iba a aventar encima, y extrañamente pasa corriendo frente a mí, y en la misma barda donde yo iba escuchando los ruidos, en esa barda se desvaneció. Sí. En aquella noche me aventé a correr hasta mi casa, lleno de miedo por los 3 sucesos que me habían acontecido en menos de 15 minutos, no, en menos de 10 minutos. Claro. Y así sucesivamente fue una cadena. En una ocasión iba otra vez a lo mismo, al panteón, a ver si veía algo. Iba conduciendo y la carretera está muy sinuosa para llegar a ese lugar. Hay un lugar donde le dicen el río, porque antes por ahí pasaba un río, ahora ya es un río pero de agua sucia, y la curva está muy peligrosa, y a mí me gustaba mucho correr en los autos, y voy bajando muy rápido y agarro esa curva, y de repente sale una mujer de la nada y se me avienta al carro, se me pega en el parabrisas, y a la hora de que espejeo para ver si me puedo detener, que no viniera ningún carro atrás, y vuelvo a voltear, la mujer esta ya no estaba en el parabrisas, pero el parabrisas estaba estrellado. La verdad no me detuve, me seguí, no quise regresar, llegué al lugar a donde tenía que llegar y las volví a ver arriba. Volví a subir a la montaña, pero no tuve la oportunidad de verlas. Pasaron 15 o 20 días y yo venía caminando de otro pueblo, porque me gusta caminar en las montañas de noche. Sí. Y de ese pueblo a llegar al panteón es cruzar 2 montañas, bajar, subir y después bajar esta montaña. Cuando venía a la mitad de la segunda montaña no venía solo, venía con 5 amigos. Extrañamente veníamos caminando y como si alguien fuera prendiendo el pasto delante de nosotros, y yo me recuerdo traía una chamarra de cuero y iba apagando el pasto. Fueron 4 o 5 ocasiones en las que yo apagué el pasto, y de repente entre el camino se abre un pequeño valle hacia mi mano izquierda, se abre un pequeño valle en la vereda del cerro, y volteamos y estaban las mismas 3 mujeres que había visto antes, en la misma posición y con la misma luz al centro. Aquella noche mis amigos empezaron a correr, yo me les quedé viendo con ganas de hablarles, de preguntarles algo. Me quedé mudo, no pude hacer nada, me quedé quieto, estático, y de repente esa luz se expandió e iluminó todo el lugar, pero de una forma cegadora.
Ajá. Ya no pude ver absolutamente nada, intenté dar un paso y empecé a sentir golpes en mi cabeza, como arañazos, algunos golpes muy duros. Me fueron haciendo hacia la orilla y yo seguía sintiendo los golpes. No les puedo decir que vi alguna forma en aquellas personas que me golpeaban, porque no las vi. No las podía ver por la intensidad de la luz. Sí. Lo único que recuerdo fue que desperté, pero hasta abajo del barranco, en el río, con la mitad del cuerpo hundido y completamente golpeado, arañado, lleno de sangre. Pero aún así eso no me quitó la obsesión por saber de esas personas. Seguía buscándolas, pero a la vez me seguían pasando cosas. En una ocasión estaba en el cuarto. Oye Alejandro, pero ¿tu familia no te decía nada? O sea, o tus conocidos, ¿cuál era? O sea, yo me imagino que después de haber despertado ahí en el barranco, en el río, todo lastimado, todo sangrando, bueno, lo que nos acabas de narrar, ¿nadie te decía nada? ¿Nadie te preguntaba qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿O alguna cosa? Sí, me preguntaban. Por lógica, a mi familia no le contaba. ¿Por qué? ¿Por qué por lógica? Pues porque yo era menor de edad. Uh-huh. Proveniente de una familia hasta cierto punto religiosa. Sí. Y sabía que mi familia lo iba a ver mal. Si de por sí ya veían mal que yo anduviera de madrugada caminando, ¿no? lo veían extraño. Ajá. ¿No? Porque no es normal que un adolescente ande en el cerro a las 2, 3 de la mañana, pero a mí claro. Es algo que me gustaba, que me gustaba muchísimo. A pesar de los peligros que corrías, Alejandro, dame un segundito, vamos a hacer otra pausa y sí me gustaría que nos platicaras, regresando de todo esto, ¿por qué andabas a esas horas? Y a pesar de lo que te ocurrió, Gina, vamos al corte. El miedofón, mensaje de voz o texto 55 21 93 59 26. Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará. Sabiduría en las redes. Todos los amigos que se encuentran, por ejemplo, escuchando el programa esta noche, reunidos, tomando el café o bien abrigados, bienvenidos. Juan Pablo Sarmiento de Oaxaca, familia Delgado, Aluna Cruz, dice: yo he visto bolas de fuego cerca del cerro de Chimalhuacán. Guadalupe Mancilla, saludos a Saltillo, en especial a Camila y Lalo Jaques. Rodrigo Medina nos escucha por el metro Pantitlán, bienvenidos todos. Un saludo a todos ustedes, por supuesto. Ya estamos recibiendo sus comentarios acerca de la pregunta del día de hoy. Si has escuchado esta terrorífica leyenda acerca del demonio de la Navidad. Más adelante te vamos a comentar de qué se trata y continuamos con Alejandro. Por supuesto. ¿Estás ahí, verdad, Ale? Sí, aquí estamos todavía. Oh, qué bien, amigo. Pues te preguntaba eso porque a mí me llama la atención que siendo tú un adolescente, un joven, pues sí, obvio, hay diferentes historias, ¿no? Cuando se habla de adolescencia se hablan de muchísimas historias con muy diversos caminos. Por supuesto, el hecho de que tú en las madrugadas te gustara salir a caminar, te gustaba esa tranquilidad, porque vaya que sí es cierto, o sea, a veces no lo apreciamos como tú lo dices, ¿no? A veces no apreciamos esa paz, esa tranquilidad, la calma que la noche te puede regalar. Sin embargo, también los peligros no son pocos. Y el hecho o la situación de que tú hayas pasado unos momentos muy difíciles justamente en la madrugada, eso me hace pensar que tenías pues cierta necesidad de adrenalina, Alejandro. ¿Hola? ¿Alejandro? ¿Se cortó, Gina? No. ¿Ahí está? Sí. Se fue Alejandro. Pues le estaba yo preguntando algo que no sé ustedes qué piensen, pero me parece un tanto lógico el hecho de que, obvio,
Sí, te pueden gustar esas historias interesantes, te puede gustar la noche por los misterios que puede traer consigo, ¿no? Pero el riesgo que corres es muy grande, es muy fuerte. Y también, si ya has sido víctima, no sé, de algunos ataques, yo no podría decir que energéticos, porque verdaderamente repercutieron en él, en su salud, de manera física, de manera real, eso implicaría que hay algo que te invita o que te lleva a buscar situaciones de alto riesgo, como lo eran esas cosas, ¿no? Ver esas presencias, esas, lo que él consideraba brujas, y estarle buscando, ¿no? Es como dicen los abuelitos, no le cuques, le estás cucando y hasta que no te encuentres. Vamos, ya no sabemos cómo va a terminar la historia de nuestro amigo Alejandro, pero sí me brincan ese tipo de detalles. Yo no dudo que hay muchas personas, y hablando de adolescencia, lo repito, pues se puede dar el caso, ¿no? De tantas cosas que se avientan a hacer los jóvenes con tal de sentir la adrenalina, pero no pueden calcular o no le miden muchas veces al peligro o a los riesgos que ellos corren con todo esto. Así que bueno, va a ser interesante escuchar cómo termina la historia de Alejandro, porque pues de que las brujas existen, yo ya no lo puedo dudar. Son muchos los testimonios, demasiados los relatos que nos han contado referentes a esas supuestas bolas de fuego, esos puntos luminosos que corren en varias direcciones. Sabemos, y lo hemos mencionado, que cuando son brujas, de esas que nosotros hemos escuchado hablar, sobre todo andan en la copa de los árboles, o sea, a esa altura de la copa de los árboles, para no confundirlo con objetos voladores no identificados, porque eso también ha llevado a mucha gente a la confusión. A veces cualquier objeto que está brillando en el cielo con un vuelo de forma irregular, lo catalogamos de inmediato con ovnis. Y no necesariamente. Por eso son vastas las historias de las brujas, estas famosas bolas de fuego, sobre todo en esos pueblos, esas ciudades que todavía no están muy urbanizados, en donde todavía se respira el ambiente a campo, todavía huele, digamos que inclusive a vacas, a ranchos que tienen ahí sus establos. O sea, es un aire completamente diferente, y no sé si esto sea un factor que propicie la propagación o la proliferación de las famosas brujas. Hay que investigar, hay que saber, hay que preguntar. Fíjate que yo, a cualquier lugar a donde voy de viaje, voy de paseo, pregunto, oye, aquí no hay historias de brujas, sobre todo porque a mí me gusta pueblear, me gusta andar así en sitios que todavía no está muy urbanizado todo. En la mayoría de los sitios me confiesan que sí. No lo platican porque a lo mejor como que a los mismos habitantes les da un poco de pena, Gina. Tenemos también, Nacho, audios. Vamos a seguir hablando sobre todo de este tema cuando recuperemos esta llamada con Alejandro, pero también estamos recibiendo mensajes de audio y vamos a escuchar uno de ellos. Buenas noches, les habla su amigo Einar, el vikingo Esquivel, desde aquí heroica Matamoros, Tamaulipas. Ahorita que está dejando venir el frío, estoy oyéndolos con un cafecito y bien atento. Ahora le quería a todos ustedes compartir un relato. Este relato pasó no hace mucho tiempo. Aquí en Matamoros hay muchas curvas y brechas como en muchas otras partes, ¿verdad? Hay una curva, una brecha, que está para entrar a una colonia, que es la colonia Lomas de San Juan. Está un poquito retirado de la zona centro de Matamoros. Bueno, íbamos de fiesta, de regreso de una fiesta, unos amigos. La verdad, pues la mayoría de mis amigos no toman. Todos veníamos bien, o sea, somos fiesteros, pero pues no consumimos ni alcohol, ni drogas, ni nada. No tiene nada malo de eso, pero nosotros pues siempre, de hecho por eso nos hallamos. Veníamos todos acá con la música, sí, somos bien fiesteros, venimos con la música a todo volumen. Para esto explico que lo que estábamos escuchando había una memoria USB. No, pues veníamos todos escuchando bien padre la música de la memoria, y de repente se empezó a escuchar como interferencia,
y todos, oye, ¿qué onda con la memoria? Y nos sacó de onda y el que iba manejando pues disminuyó la velocidad. De hecho, este relato ya se los había compartido brevemente en el chat del Facebook, pero no a todos los peludomaníacos. Disminuye la velocidad la persona que iba conduciendo, y en eso, entre todas esas circunferencias, ese ruido, vaya, que se oía, interferencia, perdón, se escucha, cuidado, pero una voz así bien clarita, pero entre todo el ruido, cuidado. Y pues como quiera nos escamamos bastante, le digo, redujo la velocidad, nos detuvimos un poco, en lo que se acomodó otra vez, se quitó, prendió el estéreo, y nos espantamos, todos nos quedamos enmudecidos, nos quedamos mudos, y dijimos que pues qué onda, ¿verdad? Pues sí, nos dio miedo, porque un tramito nos fuimos bien callados, eso sí, no se los vamos a negar. Y luego, más adelante, donde está bien marcada la curva, ahí estaba, había una carambola, un choque feo. Si nosotros no hubiéramos disminuido, nos hubiéramos parado, nos hubiera tocado la carambola. Yo creo que ahora sí que fue algún ángel que o cualquiera de los que veníamos ahí en el carro lo protegió. Obviamente que fue Dios también, o sea, por medio de alguien, pero la verdad sí, primero nos dio bastante miedo y después sentimos un gran alivio, porque en serio que nos hubiera tocado. Y hubo muertos y todo, o sea, estuvo feo. Pues eso es todo mi relato. Saludos para Mapat, que le queremos mucho allá en el chat del Facebook. Y a todos los del chat, y a todos los peludomaníacos internacionales y nacionales, y a ustedes también, especialmente para ti, Gina, y para ti, Nachito, los queremos bastante, y que este programa siga a seguir compartiendo y a seguir comentando nuestras vivencias. Y la verdad, a mí me han pasado un chorro de relatos. No me creo afortunado, ni que tengo un don, ni nada. Pero, ay, Dios mío, yo no quisiera haber pasado por tantas cosas y seguir pasando por cosas así sobrenaturales. Pero pues es lo que me pasa, y pues fíjate que va uno adquiriendo cierta fortaleza, y primeramente por la fe en Dios, pero también como que se va acostumbrando como con esto de la situación que tenemos como sociedad en México, y especialmente en Tamaulipas. Sí. A veces uno ya casi es indiferente, ya uno ya no se sorprende tanto, pero no le deja de dar miedo. Bueno, saludos y que pasen buena noche, bye. Muchísimas gracias por comentar estas experiencias, porque es precisamente lo que va nutriendo la emisión. Sí, desde luego te agradecemos mucho, amigo, y créeme que apreciamos tus palabras y apreciamos que te tomes tu tiempo para narrarnos esas historias, y nos va a encantar que nos cuentes todas. Dices que tienes muchas, pues nos va a encantar escucharlas aquí, porque para eso somos amigos. Por eso transmitimos con muchísimo gusto todas las noches, y de ese modo pues queremos que continuemos juntos. Gina, vamos a hacer una pausa. Y regresamos, te estamos esperando 55 21 93 59 26. Nunca llegarás a tu destino si te paras a arrojar piedras a todos los perros que ladran. Sabiduría en las redes. Continuamos en el programa y pues estamos recibiendo todos tus mensajes de este demonio de la Navidad. En todas las culturas hay alguna leyenda o personaje que asusta a los niños y se los lleva, como el hombre del saco, el coco. Pero este demonio se llama Krampus y cumple la misma función, pero es además el duende antinavideño. La palabra Krampus proviene del antiguo alemán Kramper, que significa garra. Este demonio es el encargado de castigar a los niños, digamos que no se portan bien, que son desobedientes en las vísperas que tienen la Navidad. Y si los niños no se portan de esta manera adecuadamente, obedecen a los papás, hacen sus labores, pues los lleva al infierno en su cesta. Eso es lo que se cuenta. Es un demonio que tiene que ver con la Navidad, y siempre, sobre todo aquí en México, estamos acostumbrados que la Navidad lleva
cosas positivas y buenas, pero esta figura, sobre todo en Europa, de este demonio Krampus es muy común y vamos a seguir platicando de él, pero también queremos escuchar relatos y por eso ya tenemos en la línea a Cris Ortega. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Excelente, Cris. ¿Tú dónde te encuentras? Ahorita me encuentro en Los Ángeles, pero soy de San Diego, California. Muy bien, pues saludos a todos los amigos que nos escuchan en este momento en Los Ángeles y en San Diego, ¿te parece? Claro que sí. ¿De qué se trata tu historia? Tengo muchos relatos, pero es muy corto. Es sobre una aparición en una carretera en la ciudad de Oaxaca. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, pues mi tío me contó que pues, a él desde chiquito lo han seguido muchos los duendes, ha tenido muchas apariciones con fantasmas, cosas así. Una de las veces me contó que él andaba en una carretera y iba de noche porque él se dedicaba a poner antenas de Sky. Entonces, cuando acabó el trabajo, en uno de los pueblos ahí en la ciudad de Oaxaca, en las afueras, iba de regreso a su hogar. En la carretera había muchas milpas y no habían casas, no habían personas ni nada. Eran como las 2 de la mañana y me contó él que vio a una mujer embarazada que le hizo la señal como para que se parara él, para que pudiera darle raite. Entonces él pues sintió algo, un escalofrío, ¿no? Y siguió conduciendo, pero me contó que vio en el espejo de lado y lo iban siguiendo. La mujer venía atrás de él, pero corriendo. Entonces él se espantó y se puso a orar, se puso a meditar. La señora se desapareció después. Vaya, ¿y qué crees tú que haya sido esto? ¿Qué explicación? A primera instancia siempre queremos encontrarle un sentido a lo que vivimos. Y en una primera instancia, ¿tú qué pensaste? Pues yo pensé que era, no sé, algo malo a lo mejor, algo maligno. Porque él me contó que cuando la pasó sintió un escalofrío muy feo. Dice que la señora venía corriendo tras de él y casi embarazada. Entonces eso no, en mi opinión no puede ser algo bueno. Pero entonces, ¿tú piensas que esto tiene que ver con algo proveniente del mal? Porque si no es algo bueno, sí, tiene que ser algo malo, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Dice que desde chiquito lo seguían mucho los duendes. Una vez hasta lo subieron arriba de una iglesia, hasta el mero techo donde no hay explicación, ¿no? Cómo pudo llegar ahí. Exacto. Arriba de una cruz, hasta arriba de la iglesia. Desde muy chico le pasaban cosas muy raras. Ya de grande, eran apariciones, ¿no? Con estos entes, digamos, malignos. Sí, esto que les estoy contando fue una de las últimas cosas más recientes que le pasó. ¿A qué edad, por ejemplo? ¿Qué edad tenía él? Bueno, él tenía más o menos desde chico, unos 5 o 4 años. Ajá. Por ahí, cuando le empezaron a pasar esas cosas. Sí. También me contó mi abuelo que una vez, cuando se despertó en la mañana, a su caballo tenía muchas trenzas. Le habían hecho esas trencitas al caballo. Claro. Entonces él empezó a regañar a todos mis tíos, ¿no? A decirles quién hizo esta travesura, pero nadie lo había hecho. Entonces algo ilógico, ¿no? Claro. Pues fíjate que sí, esas trenzas ya son conocidas, lo comentamos un poquito en el programa del domingo, en donde hablábamos de esa hacienda en donde tienen más de 60 caballos y bueno, pues algunos, no todos, eso también tengo que explicar, no todos los caballos amanecen con esas trenzas, significa que sí hay actividad de los duendes en ese lugar, sin embargo, pues no necesariamente es malo, ¿no? La actividad de los duendes depende los resultados o lo que haya pasado con esta persona, ¿no? Sí, no sabemos hasta ahorita por qué pasaron esas cosas. Es un poquito difícil explicarlo, por qué suceden. Lo que sí nos queda claro es que son fenómenos que se llegan a presentar
en muchas ocasiones ni siquiera nos imaginamos cómo es que ocurren. Sin embargo, las evidencias ahí están y quedan fehacientes. Tan es así que tienes hasta chance de platicarnos lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, de hecho, tenía como 15 años que no iba a ver a mi familia. Ajá. Y pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ir hace unos meses, este año de hecho. Sí. Y estando ahí, mi tío me contó, bueno, no mi otro tío, sí, me contó que le había pasado algo, pues algo espantoso, ¿no? Al tío que les estoy contando. Me dijo que él iba de noche y sí, en su camioneta, y entonces vio que estaba un señor con la cabeza agachada hacia abajo, sí, con un sombrero, y estaba como, no sé, jugando con una pelota, ¿no? Tirando al piso y se le regresaba la mano, y tirando al piso se le regresaba la mano. Entonces, pues mi tío dijo, ¿qué está haciendo este señor por aquí? No, aquí pues no debe de haber nadie en las afueras, ¿no? De los pueblos. Entonces él siguió conduciendo y dice que de repente ese señor de repente se apareció en otro lado. ajá, Y cuando volteó mi tío para seguir conduciendo, sí, era un perro negro. órale, Entonces, pues mi tío se espantó, pero como ya le han pasado muchas cosas así, le aceleró la camioneta y el perro le dijo, quítate, o así, pero en una voz muy, muy horrible. ajá, Entonces, pues yo no sé, no soy muy creyente de esas cosas. Entonces me esperé a platicar con mi tío cuando lo vi, sí, a que le había pasado eso, y me confirmó que sí, pues que era cierto, y me lo contó con una voz así como de miedo, ¿no? uh-huh. O sea que no te dejaba dudar, ¿no? Lo veías tan serio, tan sí, metido en eso, que dices, no, pues es que lo que le pasó sí fue grueso, ¿no? Sí, estuvo muy grueso, y dice que parece que hay un señor en unos pueblos de por allá que es nahual. Bueno, así dicen. Ajá. Que es nahual. Sí. Entonces, Qué interesante, amigo. Muchísimas gracias, Chris, por esto que nos acabas de relatar. Espero que no sea la última vez que platicamos. Claro que sí. Muchas gracias por tenerme en el programa, y bueno, pues quiero mandar un saludo a la gente de Oaxaca, México, de un pueblo que se llama Santa Cruz, Mixtepec. Ajá. Bueno, pues un saludo para allá de parte de Cristian, exactamente. Pues muchísimas gracias, amigo, que tengas excelente noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, que descanses. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El Miedofón está listo. 55 21 93 59 26. Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes. Acerca de la pregunta del día de hoy, ¿se has oído hablar de esta horrible criatura con rostro diabólico que se aparece en Navidad? El 81% de los peludomaníacos está respondiendo que no ha oído hablar de esta leyenda, y solo el 19% nos dice que sí en alguna ocasión pues han conocido de este tema. Y es que esta leyenda procede del centro de Europa, especialmente de la región alpina, y tiene antigüedad de miles de años. Según esta leyenda, este demonio vive bajo la tierra, aparece en los primeros días de diciembre y anda merodeando las calles durante 2 semanas, haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas que se usa para pues asustar precisamente a las personas. Entonces, por eso se cree que en diciembre se escuchan sonar en las tarde-noche más o menos, estas campanas, y se le atribuyen a Krampus. Es algo así como la antítesis de los que creen en San Nicolás o Papá Noel o Santa Claus. Bueno, él es todo lo contrario, y ambos son personajes muy populares en una gran región del centro y norte de Europa, sobre todo en Alemania, Austria, Hungría, Croacia, República Checa, Eslovaquia y Italia. Entonces, ahorita que nos están escuchando, amigos, en cualquier parte del mundo, si ustedes viven o conocen más de cerca esta leyenda de Krampus, están invitados, por supuesto, a comentar sobre el tema.
Desde luego, Gina, y tenemos más llamadas. Aquí sí, por supuesto, tenemos llamadas y también preguntas, ahorita las compartimos al aire, y aquí está en la línea con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? También, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Monterrey. Arriba el norte. Oye, Ana, un favor, te escuchamos muy bajito, no sé si pudieras hablar un poquito más alto. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? A ver, te oyes un poquito mejor, sí. Ok, bueno, mi relato se trata de hace aproximadamente cuando yo tenía 13 años, estábamos en Tabasco visitando a mis abuelos. Sí. Estábamos en la casa, y en la casa de mi mamá, estaba mis 3 hermanos, mis 2 primas y yo. Okay. Estábamos en la casa, ya estábamos pequeños, lo más grande era mi hermana y mis 2 primas. Y estábamos ahí, ¿verdad? Y llegó un primo a buscar una taza de café que había mandado a buscar mi mamá, porque ella estaba en la casa de mi tía. Entonces en eso estábamos viendo un programa que no recuerdo muy bien cuál era, pero era de caricatura. Y estábamos ahí cuando en eso volteamos a ver a mi hermana, la más chiquita, y se quedó, mira, dice, una novia. Y volteamos todos a ver, mis hermanas y yo, volteamos a ver, y no, era una mujer de blanco que venía hacia nosotros. Haz de cuenta que traía el vestido como desgarrado y algo así como con sangre. Y entonces, pero no venía caminando, venía así como flotando, así, pero despacito, lento. Sí. En eso nosotros nos quedamos así como tiesos, así como de que no nos podíamos mover ni nada. Entonces mi hermana salió corriendo, y en eso quisimos sacar a mi hermano de la hamaca, que estaba acostado, y no podíamos, se le trabó el pie con los huequitos de la hamaca. Entonces no sabemos ni cómo lo sacamos, pero lo sacamos y nos fuimos corriendo a la casa de mi tía, que vivía a una cuadra. Entonces llegamos y le dijimos a mi papá y a mi mamá y a mi tío lo que había pasado. Entonces mi tía le dijo a mi papá que fuera a ver, y le dijo a mi tío, pero mi tío no quiso ir, le dio mucho miedo. Entonces mi papá le pidió a mi tía un machete, y agarró el machete y se fue. En eso dijo mi mamá, pues vámonos. Nos fuimos todos, mis tíos, mis primos y nosotros, mis hermanos. Nos fuimos, llegamos a la casa, y estaba el pasillo donde vimos a esa persona, estaba lleno de lodo con sangre. Y luego entramos a la cocina y estaba mi papá limpiando el refri, estaba limpiando lo que es el piso, porque tenía como huellas de un perro, como que anduvo un perro ahí. Ajá. Y luego cuando mi mamá entonces volteó a ver a la tabla de la cocina, sí, y vio como sangre coagulada, con carne. Y ya luego se acercó a ver, y traía así como gusanos negros, chiquitos pero negros. Entonces agarró mi mamá y pues nos sacó para afuera. Dijo, váyanse para afuera. Nos fuimos para afuera, y ahí tuvimos un buen rato, hasta que luego me dijo mi mamá, ¿y qué fue lo que vieron? Y pues yo la verdad no podía ni hablar, porque pues yo estaba chica y pues no, me quedé como pálida. De hecho soy morena, pero al ver eso pues no estaba hasta blanca. Sí. Y mis tías y mis primas pues se pusieron a llorar. Solo mi hermana, la más grande, fue lo que contó lo que había pasado. Entonces ya en eso pues mi mamá fue a levantar a mi abuelita, y fueron a hablar al pastor, porque de hecho la iglesia está al lado de mi casa. Okay. Y ya llegó el pastor y estuvo ahí, hizo una oración y miró la carne y todo eso, pero no sabría qué fue lo que le dijo mi mamá. A ver, Ana, bueno, antes de que avances, por favor, necesito que me esclarezcas algo. Todo inició con la figura o la persona que apareció y que el niño dijo, mira, una novia. ¿Todo inició ahí? Ajá. Sí, ahí todo inició ahí. Porque nosotros... Ajá, dígame. Ustedes voltearon y obvio no vieron a una novia, sino vieron una especie de espectro, ¿no? Ajá. Sí, así. ¿Y este espectro qué apariencia tenía? No le vi, da de cuenta que traía como un velo y no le vimos el rostro. No le veían no se veía nada. Ajá. De piel, nada, solo el vestido. Sí. Y no se veían ni los pies, nada más era como el vestido, así como que, ¿cómo le digo?
como que esa cosa volaba tantito del piso y nada más se veía flotando, pero no se miraba nada del pie, nada, no miramos nada. Ok, bueno, entonces una pregunta, ¿ella tenía alguna relación con estas huellas de sangre? Es decir, ella se le veía que fuera chorreando o algo que tuviera alguna liga para este hallazgo que ustedes tuvieron. No, el vestido y nada más iba así como roto, desgarrado, pero no iba ni sucio ni con sangre, o poquitas como manchas así como, no sabía ni cómo explicarle, como sucio, como así, así, y aparte había cosas así, había manchas así como rosadito. No era sangre, no era rojo, sino como rosadito. Yo me imagino siempre que me hacen una descripción como la tuya, y lo voy a decir nada más para ilustrar, no necesariamente tiene que ser así. Yo me imagino que la ropa blanca, cuando se ensucia con tierra, ¿de qué tierra podemos hablar? Digamos que tal vez de alguien que se salió de la tumba o alguien que fue revolcado, queda así como con manchas de tierra, ¿no? Y bueno, algunas manchas que no se pueden explicar, como tú lo dices. Más o menos así era la idea, ¿no? Sí, así, exactamente, así. Ok. Después, ¿quién fue el primero que vio esas manchas de sangre? Pues yo la verdad no lo miré. Lo que lo vio fue que mi hermana dijo que que ella lo había visto. Ajá. Pero yo no lo vi. Ya de cuenta que yo me enfoqué como en verle así como en la cara, así. No me enfoqué mucho en su vestido, pero me quedé así como así como pasmada, así viéndola, pero como viendo la cara, pero no. Luego de eso fue mi prima la que me jaló, y en eso fuimos a sacar a mi hermanito. De hecho yo no lo saqué, lo sacó mi hermana y mi otra prima, que son las más grandes, que eran las más grandes. Ya fue que no sé cómo le hicieron, pero lo sacaron, y de ahí fue que salimos corriendo. De hecho dejamos hasta la puerta abierta de la casa. Sí, por el miedo, ¿no? Pues ¿quién se va a detener a cerrar? Sí. Ok, llegó el pastor, hizo oración, les pidió a ustedes que le ayudaran también con su oración, que este ser se fuera, y luego, ¿qué ocurrió? Pues nos oró a todos nosotros, más que nada a mi hermanito, el más pequeño, que en ese entonces tenía como 5 años. Sí. Pues le oró a él mucho porque él estaba llorando y no quería de cuenta que le hablaba, sino más te quedaba viendo, pero no hablaba, no decía nada. Estaba impresionado. De hecho a él le tardó para quitarle eso, porque luego hasta lo soñaba, le decía, mami, ahí está la mujer de blanco, le decía a mi mamá, pero no era nadie. Oh, mira. ¿Tu hermanito fue el primero que vio todo? Sí. Él fue el que puso en evidencia a esa novia. Sí, él. Ok. Después de que ya hicieron la oración, de que les hicieron pues esta imposición de manos, ¿se les hicieron la imposición de manos? Sí. ¿Sí? Sobre todo a tu hermanito, me imagino. Sí, sobre todo a él. Ok. ¿Ya las cosas volvieron a la calma, a la tranquilidad? No, y ahí fue lo peor. Luego de eso, bueno, eso estuvo ahí, entonces ni mi hermano, ni mis hermanos, ni yo queríamos dormir en la casa, le decíamos a mi mamá que nosotros no íbamos a dormir ahí. Entonces, cuando nos dijo mi mamá, cámbiense de ropa, lleven su pijama y vamos a la casa de tu tía. Cuando nosotros nos metemos a la casa al cuarto de mi mamá, porque para pasar a nuestro cuarto tenemos que pasar al cuarto de mi mamá. Cuando nosotros nos metemos, oye, Ana, ¿me das un segundito para hacer una pausa y nos quedamos ahí cuando entraron al cuarto de tu mamá, sí? Sí, claro que sí. Recuerda que también te puedes reportar a la multilínea 51 66 3403. Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes. Continuamos, estamos recibiendo también sus comentarios acerca de Krampus. Vamos a continuar ahorita con Ana, pero antes, Nacho, aquí este mensaje que nos envía el número 221, 258, dicen
que según las leyendas de hace siglos, si un niño se portaba mal, Santa Claus en su omnisciencia lo sabría y enviaría en consecuencia a su asociado Krampus. Entonces tienen una relación, uno se dedica a los niños bien portados y el otro a los que no lo hacen, y entonces Krampus era el encargado de castigar a los niños y se decía que los metía en un saco, se los llevaba o les pegaba a varazos. Pero el Krampus, a pesar de su apariencia demoníaca, no es la antítesis de Santa Claus, pues él colabora con él para asegurarse, eso sí, a su manera, de que la gente se comportaba como era debido, con respeto y buenas intenciones. Aún actualmente en algunos países, la noche del 6 de diciembre los hombres se disfrazan y corretean gente por la calle, allá en Europa. Bueno, pues las cosas que se llegan a dar, y sí, son esas historias que siempre el bien y el mal van agarrados de la mano. Una cosa no puede subsistir sin la otra. Bueno, por lo menos son algunas teorías que se manejan. Y seguimos con nuestra amiga Ana. ¿Estás ahí, verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto, Ana. Entonces tú me decías que la liberación del pastor no fue suficiente, sino que por el contrario, esto puso las cosas todavía más complicadas. Y cuando ustedes fueron al cuarto de tu mamá, ¿qué ocurrió? Pues nos metimos al cuarto de mi mamá para pasar el de nosotros. Cuando en eso estábamos sacando ropa de nuestro ropero, ¿verdad? Entonces, cuando en eso escuchamos mis hermanos y yo y mi mamá, cuando mi papá dijo, vete de aquí, y mi mamá se sacó de onda y me dijo, quédense aquí, pero pues ya nosotros pues no nos quedamos. Nos fuimos tras de mi mamá. Cuando en eso llegamos con mi papá a la parte de atrás donde estaba la cocina, hay una puerta para atrás. Entonces salimos y estaba mi papá así como tirado en el piso, como que algo lo atacó. Y en eso mi mamá lo levantamos con nosotros, mi mamá, le llevamos para adentro. Estaba todo aruñado de los brazos, de la cara. Entonces en eso mi mamá le preguntó, ¿qué te pasó? Y dice, no, es que algo se me aventó encima y no sé qué es. Ajá. Dice, ¿cómo así? Dice, sí, algo se me aventó encima, pero no sé qué fue. Dice, fue como algo así como un animal. Y dice, ¿pero cómo? Dice, no sé, dice, un animal negro, no, como estaba oscuro, no vio bien mi papá. Entonces nosotros nos quedamos callados escuchando. Dijo, no, dice, esto no está bien, dice, ¿qué estará pasando? Y eso volvimos a ir, nos fuimos todos, ya ni agarramos ropa ni nada, nos fuimos con el pastor, le platicamos lo que pasó. Me dijo, mire, dice, si quieres mañana podemos ir temprano a ver qué está pasando. Entonces nos fuimos a la casa de mi tía y al llegar en la mañana, se fue mi papá y mi mamá primero y luego nosotros nos fuimos. Cuando llegamos estaba el pastor, estaba mi abuela, estaban mis tíos. ¿Y qué pasó? De que cuando entramos hacia la cocina, todo estaba tirado todos los trastes, la vitrina, estaba todo tirado. Y yo le dije a mi mamá, ¿qué pasó? Me dijo, no sé, hija, no sabemos qué. Entonces, estaban platicando con el pastor y escuchamos, ¿verdad?, que le dijo mi tía a mi mamá, dice, ha de ser eso, dice, que algo les quieren hacer daño o algo así. Y le dijo mi mamá a ella, pues no creo, pero ¿quién? Dice, porque yo no tengo enemigos. O sea, pues no, que mi mamá, mi familia no tenía enemigos ahí. Y sí, así se quedó, pues limpiamos la casa. De hecho, luego mi papá fue a una iglesia a buscar agua bendita, pues agua bendita, pero no sirvió de nada porque las cosas seguían iguales. Tiraban cosas. En la mañana encontrábamos como gusanos en la tabla, encontrábamos pedazos de carne y cosas así. Y ya pues ya mi mamá muy asustada le dijo a mi papá, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? Me dijo, pues no sé. Y pues ya fue que llevamos a un sacerdote y que fuera a ver qué estaba pasando en la casa. Y donde entró el sacerdote en la casa, como que se quedó así como sacado de onda y quedó viendo a mi mamá y a mi papá. Y les dijo él, lo que pasa es que yo siento una energía muy pesada en esta casa. Entonces, pues ya de ahí, pues a nosotros nos llevaron para la casa de mi abuela. Como le repito, también está al lado de la casa de mi abuela. Nos fuimos para allá y pues ahí quedó mi papá y mi mamá y con el sacerdote todo ahí
diciendo la casa y todo eso. Pero no sirvió de nada, las cosas seguían igual. Luego de eso, una noche durmiendo mi mamá, se le apareció una mujer en la oscuridad, y le dijo que ella estaba ahí para cuidarla a ella, porque le querían hacer un mal. Sí. Como que mi mamá en el sueño eso lo vio. Entonces mi mamá se levantó y le habló a mi papá y dijo, fíjate que pasa, que soñé esto y esto, pero fue tan real. Y así le decía, así había noches que así le decía. De hecho teníamos un cuarto, en el cuarto que no lo utilizábamos, ¿verdad? Porque todos dormíamos en un solo cuarto. El otro cuarto, una vez mi mamá entró y encontró como que alguien había escarbado. Haz de cuenta que tenía vitropiso. Pues alguien rompió el vitropiso y se puso como escarbado porque había tierras y todo eso. Entonces lo que hizo mi mamá fue decirle a mi papá, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, es mi casa, pero pues yo me quiero ir. Pues no, nos fuimos. De hecho nosotros vivimos en Reynosa, nos vinimos a Reynosa, así quedaron, y la casa pues ya no vivía nadie, no la habitaba nadie. Luego yo tenía como 15 años, regresamos de nuevo y seguían las cosas iguales. Entrábamos y como que ya eran las cosas peor porque ya nos agredían. De hecho a mí una vez estaba yo acostada en el cuarto y me pegaron una cachetada. Yo me paré, ¿verdad? Porque pensé que eran mis hermanos o alguien. Sí. Y no había nadie en la casa, todos estaban en la casa de mi abuela. Y pues yo me quedé como asustada, le dije a mi mamá lo que había pasado. Y pues ya me dijo mi mamá así, no, pues ya sabes, hija, que pues ahí espantan, ya de que te admiras, fue lo que me dijo. Y así fueron pasando las cosas, y así espantaban, hasta que ya una vez la agresión fue demasiado contra mi hermano, porque mi hermano estaba durmiendo ese día con mi mamá y mi papá en la cama, porque ese día él se sentía mal, él tenía como, no recuerdo muy bien, pero como 8 o 9 años aproximadamente, estaba enfermo. Pues estaba mi mamá durmiendo y tenía a mi hermano abrazado, mi papá estaba en lo que era en la esquina, en la pared, mi mamá en medio y el niño adelante. En eso, sí. Mi mamá siente como que le querían jalar a mi hermano, como que se lo querían llevar. Y mi mamá cuando siente eso lo abraza más rápido. Y se lo querían jalar y se lo querían quitar, y mi mamá decía, no te lo vas a llevar. Y dice mi papá, ¿qué pasa? No, es que se quieren llevar al niño, y se lo querían jalar. Cuando en eso se levanta mi papá, prende la luz y miró a mi hermano todo oriñado de la mano, de su manito, y rojo y lastimado, donde lo jalaron a él. O sea, ya eso fue tanto la preocupación de mi mamá y mi papá, que dijo, no, esto no está bien. Fueron con una bruja y le dijeron que es que ahí, cuando pues, ya la casa estaba sola, nosotros no la habitábamos, que ahí alguien de maldad fue y hizo como una brujería, como que o le dieron una hija o algo así. Por eso quedó eso así. Porque nosotros vivíamos ahí desde que nacimos y no nos pasaba nada. Fue desde cuando pues estábamos chicos, yo tenía como 5 años cuando nos venimos a Reynosa y ahí vivíamos. Y ya cuando regresamos, que yo le digo que yo tenía como unos 12 años, 13 años aproximadamente, que regresamos a visitar a mis abuelos, fue cuando empezó eso. Claro. Fue lo que le dijo, fue lo que le dijo la bruja a mi mamá, que ahí habían hecho algo como que habían hecho un ritual o habían jugado un juego o algo así. De esto yo tengo 28 años, estamos hablando como unos 13 años atrás, creo, más o menos. Sí. Ya tiene tiempo, ¿verdad? No sí. Desde ahora. Ok, sí, pero el susto, vamos, no se los quita a nadie. No. ¿Ustedes están conscientes de que ese lugar sí tenía su energía propia, tenía por ahí algunos habitantes no deseados porque algún ritual, alguna situación, tal vez lo que les dijo la bruja, activó todo? Pero, sí. ¿Acabaron ustedes resignándose a perder lo que tenían? No, claro que no. Bueno, al menos mis papás no. Okay. Ellos dijeron que no, que lo que vivía ahí no iba a poder más que ellos porque esa era su casa y no se les iba a dejar tan fácil. Entonces, pues mi papá y mi mamá hicieron de todo, llevaron hasta 4 o 5 personas que hacían brujería y todo eso. Y ya le hicieron limpieza en la casa y así duró un mes limpiando la casa y todo hasta que por fin desapareció todas esas cosas, pero aún así
de que lo poco que, bueno, de lo mucho que hicieron, pues quedó poco a cosas, porque a lo poco sí espantan, a lo poco. Y de hecho, pues como mi mamá ya no quiso dejar sola la casa, se la dio un primo mío con su esposa que viven ahí. Ellos cuentan que a veces se espantan, pero como mi primo es cristiano, no le hace caso a las cosas que pasan. Y de hecho, la semana pasada mi mamá habló con mi primo y le dijo que sí pasaba cosas raras ahí, y dijo que ya no pasaba cosas raras. Ya no pasan cosas raras. No. Ok, Ana, dame un segundito, voy a hacer una pausa y no te vayas, por favor. Regresamos para concluir con esta historia tan interesante. ¿Qué habría pasado en la casa de Ana para que se den estas manifestaciones, Gina? Recuerda que también te puedes reportar al Miedofón 5166-3403. Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema, el silencio puede evitar problemas. Sabiduría en las redes. Lamentablemente tenemos que hacer estas pausas porque tenemos los cortes comerciales, pero ya regresamos nuevamente contigo. Ana, ¿estás ahí? Sí. Ah, perfecto. Oye, Okay. A ver, entonces me decías que tu mami le prestó la casa a un pariente tuyo, un primo, ¿no? Para que viviera ahí con su esposa, y él decía que pues no les hacía caso a esas manifestaciones y bueno, como que aprendió a convivir con ello, ¿no? Sí, exactamente. Y luego Pues ya no se escucha nada, ya no pasa nada. Es lo que dice mi primo, que al principio sí escuchaba, pero rara vez escuchaba como que alguien andaba en la sala o cosas así, ¿verdad? Pero él no le hacía caso, él nada más se ponía a orar y ya, se dejaba de escuchar. Y no, ya dice que ya lo último, que fue la semana pasada, le dijo al pastor, ¿verdad? Y le preguntó al pastor que si todavía pasaban cosas ahí, y le dijo que sí, y que fue el pastor con todas las personas que van a la iglesia, oraron, hicieron una oración y ya, que fue todo, que ya desde luego no se escuchaba nada, que ya no escuchan nada, ni ruido, ni voces, nada. ¿Y actualmente quién vive ahí? Mi primo. Y ya él reporta que todo tranquilo. Ajá, sí, fue lo que le dijo a mi mamá esta semana pasada que pasó. Pues muy bien, siguen. Entonces la recomendación ahí es que para que no se vuelva a suscitar esto, ellos mantengan la armonía y pues además están en una actitud que no incitan, no le toman importancia al hecho de que hubiera ahí alguna aparición. Dicen, no, esto no es posible, ¿no? Tienen como cierto escepticismo. Exactamente. Ah, pues esto les ayuda en cierta manera, porque no es garantía que si tú no crees no te va a suceder. Esto no tiene nada que ver. Un fenómeno de este tipo, seas o no creyente en lo sobrenatural, si te va a suceder, ocurre, ¿no? Entonces, Ana, pues nos sirvió para que tú nos platicaras esta experiencia que fue terrorífica, y si tú lo hubieras vivido ahí o estuvieras en esta casa, ¿actuarías de la misma manera o a ti sí te da miedo? ¿Ana? Sí, dígame. ¿A ti te daría miedo estar ahí en esta casa? La verdad sí, yo ya no quiero ni regresar. De hecho, cada vez que vamos ahora a visitar a mis abuelos, yo me quedo con mi abuelo, que de hecho también ahí pasan cosas raras. Desde que murió mi abuelo hace como 2 años, pasan cosas raras, pero pues ya yo me quedo acostada, me duermo con mi mamá o con la persona, con mis hermanos, si vamos, como a veces que mi mamá duerme con mi papá en un cuarto y nosotros los hermanos dormimos en el otro. Yo me quedo y ya nomás los abrazo y nos quedamos dormidos, pero sí pasan cosas. De hecho, yo a partir de la última vez y primera vez que escuché yo eso, que vimos eso, la cosa esa blanca, ya a mí no me volvieron a espantar, pero a mi familia sí, lo que es a mi hermano, a mi abuela, a mi mamá, de hecho todavía la siguen espantando porque todavía se le parece a esa mujer. Y mi mamá dice que es su ángel, que es la persona que la cuida, porque de hecho yo digo que sí, porque de hecho mi mamá ha tenido accidentes en carro y no le pasa nada, ella sale ilesa del accidente. Bueno, pues tiene esa gran protección que la ha cuidado y
es muy valioso el hecho de que ella esté consciente de este ser que está con ella y pues cree que la cuida, ¿no? Sí. Pues ella cree y pues nosotros no creíamos nada, ¿va? Porque de hecho pues a mí me da mucho miedo esas cosas y que yo le digo a mi mamá, ahora a mí si me llega a pasar algo así, yo creo que ahora sí, antes no me dio un infarto, ahora sí, porque yo tengo mucho miedo de esas cosas, más lo que le ha pasado a mi abuela y todo eso, pues no, yo no quiero volver a ver algo así ya. Claro. No, pues definitivamente. Pues qué difícil, de verdad, qué difícil tu posición, porque, bueno, eres parte de la familia y sabes que la casa de tus papás también en algún momento dado fue tu casa donde tú habitaste, sí. Y ahora, pues, están un tanto, lo pongo entre comillas, resignados a saber que ahí hay manifestaciones. Ojalá llegara alguien que les pudiera hacer esa liberación. Pero te voy a decir algo, hay que investigar e indagar con todos los sí. Familiares que viven o han vivido ahí en algún momento para saber si alguno de ellos practicó alguna especie de juego de invocación o alguna, ceremonia a algún dios o alguna otra entidad que pues pudiera haber afectado ahí de esa forma tan fuerte. Porque muchas veces nosotros no sabemos si nuestros hermanos, si algún pariente, un primo, o nuestra mamá o papá, alguien hizo o cometió algún error tratando de obtener algún beneficio, alguna riqueza, algún novio por ahí para las chicas o a los varones también, o conseguir a una novia. Bueno, depende. Son muchas cosas, muchos son los factores que pueden implicar el hecho de que se den este tipo de manifestaciones y la casa se quede como marcada. Ahora, esto no quiere decir que no se pueda liberar, ya lo hemos platicado aquí, inclusive con los expertos nos han dicho que sí, todos los sitios se pueden liberar, nada más que es necesario tener muchísima voluntad. Y por la parte de la liberación hay que desalojar la casa, pero ¿sabes qué? También hay que desalojar o liberar a todos los que habitan en ella, porque no sabemos si alguno es quien está propiciando este tipo de cosas, ¿no? Sí, no, de hecho, mi mamá, bueno, yo de eso no sé muy bien porque yo no estaba presente, pero mi mamá fue la que nos platicó. De hecho, una bruja le dijo a mi mamá, que supuestamente ahí habían hecho como que una invocación de un espíritu o algo así, queriendo, ¿cómo se le llama? Queriendo contactar a la persona. Sí. Y mi tía con mi abuela le dijeron a mi mamá que a lo mejor fue un vecino de ahí de la cuadra, que eso aproximadamente 2 años atrás, cuando pasó eso, se le había muerto la mujer. Se iban a casar y el mismo día del que ellos se iban a casar, la mujer murió en un accidente. Ella iba rumbo para el salón y todo eso donde se iban a casar y tuvieron un choque, un accidente y ella murió al instante. Y dice mi tía que le dijeron, supuestamente la familia del muchacho, que pidiéndole perdón a mi tía que las perdonara, que había sido su hijo, pero por la ignorancia no sabía lo que hacía, que él había sido que se había metido, como ahí todos viven, y como la casa de nosotros solo estaba sola, que él había sido que se había metido a la casa a querer invocar a su novia y decirle que la amaba y cosas así, como que, o que regresara, no sabemos muy bien, y eso fue lo que pasó. Dice mi mamá que a lo mejor eso fue lo que vimos nosotros, a la novia del muchacho. Pero no sabemos, de hecho no se le vio la cara y yo estaba pequeña, yo no sabía nada de eso. Sí, fíjate que esta historia que nos acabas de relatar es atípica, porque sí, cuando hay presencias de estos fantasmas, llamémoslo así, que se ven flotando con un velo y todas estas cosas, nunca nos habían reportado, por lo menos en lo que yo estoy tratando de recordar, que hubiera huellas, que hubiera manchas como de sangre. Se me hace un fenómeno demasiado grave, o sea, algo irregular
que también, aparte de ver la manifestación del fantasma, también exista esta aparición de sangre, porque si el fantasma es, digamos que una especie de holograma, no tiene cuerpo físico, simplemente... Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero lo que ustedes vieron, la sangre ya está en físico, ¿verdad? Sí. Eso es lo que lo convierte en algo rarísimo, algo extraño. Sí. Pues de hecho mi mamá trató de contactar al muchacho y de preguntarle qué fue exactamente lo que había hecho en la casa, pero el muchacho pues no, solo dice mi mamá que solo la miraba pero no le decía nada, y que llorando agarró su carro y fue, que no le dijo nada. Y mi mamá lo que quería averiguar qué exactamente lo que habían hecho en la casa, porque le digo, aparecían cosas extrañas en la casa, habían sangre, caulo de sangre, había carne, pues no sabemos qué fue exactamente lo que pasó, y que así quedó. Me da cuenta que la persona que fue a liberar la casa fue lo que le dijo mi mamá, y sí, salió cierto, porque luego mi tía le dijo, le confirmó, de hecho mi tía no le quería decir nada a mi mamá, sino que la bruja le dijo a mi mamá, y sí, mi tía se lo confirmó, dijo que sí, que la familia del muchacho se había disculpado con ella, y no, mi mamá enojada con mi papá fueron a hablar con el muchacho, pero le digo, el muchacho nomás los volteó a ver y se fue en su carro, y no le dijo nada. Y ya de ahí ya no volvimos a saber nada del muchacho, el muchacho se fue de ahí, pues ya no sabemos nada ya de eso. Sí. Pues muchísimas gracias, Ana, por habernos compartido esta experiencia. Fue pues muy interesante y ya está grabada en estos testimonios de las personas, de los peludomaníacos que nos están compartiendo estas experiencias, y ya sabes que cuando quieras pues aquí tienes un espacio. Claro que sí, de otro día les llamo para contarle más, porque sí hay muchas cosas más. Perfecto. Ándale, bienvenida vas a ser cuando lo decidas. Claro. Hasta luego, que pases muy buena noche. Mira, aquí nos dicen, gracias. Gina y Nacho, le pueden mandar un saludo a mi abuela, que se está durmiendo en este momento escuchando La Mano Peluda. Se llama Luz Gómez. O sea, dice que todas las noches su abuelita pone el programa, y entonces aquí se queda hasta las 12, ya faltan unos cuantos minutos, y entonces ya está preparada para emprender este sueño. Claro, bueno, pues vamos a aprovechar para saludar a algunos amigos que tengo aquí, por ejemplo, a Rafa Raji, a Daniel Romo, ahí está, y nos hace un comentario interesante, de lo etéreo a lo físico, exactamente, así pudo suceder este relato que nos contó Ana, de lo etéreo, de ese mundo inmaterial, a la parte física a través de un fluido muy parecido a la sangre. Sin embargo, también había restos como de carne, así nos lo platicó Ana, algo interesante, ¿no crees, Daniel? Y también saludamos a Rodrigo Martínez, a Fabiola Jacobo, que ya se está despidiendo porque tiene que ir a trabajar muy temprano. Por supuesto que también saludamos a Rafa Galán y también a Roberto Alvarado, que nos manda un saludo, Gina. Desde Guatemala, Rafa, gracias por estar aquí presentes. Y en cualquier parte de la República Mexicana o del mundo suceden situaciones que están catalogadas dentro del mundo de lo sobrenatural, y te invitamos que cada noche nos compartas eso que te ha ocurrido a ti o a algún familiar. Saludamos a Alex Gallardo, también a Crazy Cat, a Sinester Saurus, y por supuesto vamos a continuar, Gina. Exacto, hablábamos hoy de Krampus, este demonio que pues está cobrando en diciembre, pues les da, Nacho, su merecido a aquellos que no se portan adecuadamente, y aquí en México no es tan conocido, sin embargo en Europa sí lo es. Esta leyenda es parte de una tradición pagana precristiana en la que era descrito como una amenaza con cuernos de cabra que azotaba a los niños. Además de eso, Krampus tiene algunas señas, una lengua gigantesca. Vételo imaginando, ve formando estas características en tu mente para que veas el demonio que es, la figura que espantaba y que según es la que te alecciona, ¿no? Es, para empezar, una lengua gigantesca, pezuñas,
pelo negruzco, enrizado, y además carga con una canasta llena de varillas de abedul que son irrompibles, llenas de pequeñas espinas. Y es precisamente con estas varas que azota a las personas. Allá en Europa se cree que los demonios navideños no vienen solos. Solo por citar un ejemplo, en la tradición de Islandia se tienen 13 figuras de Santa conocidos como los Jólasveinar, cada uno más malvado y terrible que el anterior. Entonces hay un azotador de puertas, además de que existen otros nombres como el espía de las ventanas, el que olfatea las puertas, el roba salchichas y otros nombres por el estilo. Y pues esta leyenda te la quisimos compartir a propósito pues de que ya estamos en estas celebraciones que tienen que ver con la Navidad y los premios a los niños. Este año, por ejemplo, nunca yo había escuchado que vendieran un tipo cámara de seguridad, pero tiene el nombre del pequeñito y entonces tiene las figuras como de Navidad y la están vendiendo. Obviamente no sirve, sino nada más se pone como de adorno, de estas que son de simulación, y te las venden para que tú les digas a los pequeñitos que ya te está vigilando Santa o los Reyes Magos y que te portes bien. Entonces a mí por una parte me parece pues que estás poniendo al niño en una condición de que se siente realmente vigilado y es algo, Nacho, que no sé qué tan conveniente sea. Pues quién sabe, Gina, yo pienso que a veces los niños necesitan motivaciones tanto para portarse bien como para portarse mal, y no sé si eso les pueda llevar a algo, el hecho de engañarlos diciéndoles, no, mira, te está viendo Santa a través de esta cámara que pusieron los papás. Se me hace algo cruel, Gina, ¿no? ¿No crees que es una limitante? Sí, de hecho, si ya te decían, a mí me tocó, ¿no? Que te decía los papás, no, es que ya está aquí Santa. Ajá. O los Reyes ya se te están vigilando, y pues sí sentías como que alguien te estaba viendo de repente, sobre todo por las noches. Ahora imagínate que te digan que esa cámara te va a estar vigilando todo el tiempo. Como que no me parece así muy bueno. Qué mala onda, ya no engañen a los niños. Sí, imagínate sobre todo con esas cosas, ¿no? Que los vigilan. Gracias por estos comentarios y vamos a seguir escuchando esas experiencias, lo que tú nos quieres compartir, relatos, situaciones extraños. Nos preguntan que en el Extender hablamos de una hacienda. Esta es en Querétaro. Sí, por supuesto que estábamos invitando. Está padrísimo ahí. A hacer el proyecto de el año que entra. Una noche de leyendas en la que todos estemos reunidos ahí. Tal vez con las luces apagadas, Nacho, sí, o semi apagadas. Pues con la fogata, ¿no? Ándale, con la fogata y escuchando lo que sucede ahí en una hacienda, en un lugar que tiene siglos y que ha habido tantas historias, empezando desde tesoros, muertes, apariciones, la Llorona también, y bueno, tantas cosas que ahí suceden, que por supuesto que nos encantaría pasar contigo una noche de leyendas. Aquí el Rafa quiere contar un relato. Pues sí, cuando quiera, por supuesto. Si tenemos este número, nos comunicamos. Recuerden que la manera para hacer ese contacto es que ustedes envíen su mensaje y nosotros nos reportamos con ustedes, no importa el lugar del mundo en el que se encuentren, nosotros hacemos ese enlace. Oye, Gina, fíjate, se está reportando ya Alejandro acá en el chat, dice Alejandro de León: Nacho, sí existen y son fantásticas las brujas, te lo puedo asegurar. Cuando termine con mi relato, saludos y larga vida para este programa. Amigo, te estuvimos marcando y nos mandaba a buzón. Algo ocurrió ahí con tu línea, y sí, amigo, yo creo que sí existen, nada más que de esa manera de manifestarse a veces sí llega a espantar, porque nos hace sentir un tanto vulnerables, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que te infunden una pesadez, un cansancio tan tremendo que te obligan a dormir, y es ahí donde hacen sus fechorías, hacen de las suyas y empiezan a tratar de llevarse a los bebés. Eso es lo que yo siento como que hasta desesperante. Cuando la gente dice, es que de repente nos quedamos dormidos, mi esposa y yo, y nos dormimos. Y cuando escuchamos el llanto del bebé, volteamos a la cuna y no estaba el bebé. Y lo llegan a encontrar ya en la puerta de la casa, ya casi afuera.
¿Quién o qué lo llevó a ese lugar? Cuando es un bebecito que ni siquiera se puede sentar todavía, ¿cómo fue que se bajó? ¿Cómo fue que llegó a la puerta de la casa? ¿Y por qué a la puerta? O sea, ahí está el misterio, y eso es lo que llega a dar miedo de las brujas, estas famosas, porque pues pone a todos en jaque, ¿no? Imagínate que nadie va a poder dormir por estarse cuidando de las brujas, Gina. Sí, son leyendas, pero que hay personas que nos dicen es que no crean que por ser una leyenda no sucede y es solamente algo que se pasa de generación en generación, no, sino que precisamente se convierten en leyendas porque hay personas que lo viven, se los platican a sus hijos y de esta manera pues se va conociendo acerca de esto. Mi nombre es Alberto Ardila, trabajo con Liberaciones y Sanidad y con gusto quiero comentar algo. Yo vivo en Colombia. Claro que te vamos a marcar, nada más aquí con tu número que esté disponible y nos enlazamos. A veces tienen el número en un lugar que no tiene muy buena recepción y nos manda a buzón, Nacho. Bueno, Gina, pues ha llegado la hora, el momento preciso para despedirnos de nuestros amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que tenemos una cita todos los días a las 10 de la noche para escuchar estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. La cita, ya sabes, a las 10 de la noche. Que tengas excelente día también, que tus actividades se desenvuelvan correctamente para que cuando anochezca nos encontremos aquí. Que Dios te bendiga. Soy Georgina Avilés. Hasta luego, Gina, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos platicamos de unas historias increíbles que de verdad le podrían quitar el sueño a la gente que es muy sensible. Que pases muy buena noche, que descanses y como decimos aquí, cabot.